Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Muchas gracias por decidir pasar este rato conmigo, en el que vamos a hablar del poder de la inmersión. Vamos a centrarnos en desglosar algunas herramientas de storytelling para conectar con nuestros públicos. Y bueno, me gustaría aprovechar este rato para compartir algunos aprendizajes que he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera y que voy a tratar de ilustrar con proyectos que también he ido desarrollando. Mi nombre es Belén Santaolalla, soy storyteller, contadora de historias, sobre todo en formato narrativo, inmersivo, transmedia e interactivo. Exploramos un poco cómo hacer que el público se convierta en protagonista de una experiencia narrativa. Así que bueno, como vamos a centrarnos en hablar sobre diferentes herramientas de storytelling, me gustaría comenzar hablando del storytelling en general, ¿no? Y muchas veces hablamos de storytelling como el arte de contar historias, pero me gusta tratar de entender qué es lo que hace que un storytelling sea exitoso, ¿no? Y creo que el poder particular de las historias es su capacidad de transformación. Y su capacidad de transformación se puede medir a muchos niveles. Por un lado, las historias pueden llegar a transformar la manera en la que nos sentimos, ¿no? Digamos que es el primer escalón. Pueden hacernos llorar, emocionarnos, sentir empatía por los personajes, así que son muy capaces de transformarnos a nivel emocional. El siguiente nivel sería que transforman la manera que tenemos de pensar sobre un asunto, ¿no? Ya que es una historia que puede profundizar sobre un tema que quizá no conocemos y puede transformar cómo pensamos sobre él. El siguiente escalón sería que transforman la manera en la que actuamos, quizá puntualmente pueden hacer que tomemos una decisión u otra después de haber experimentado una historia, incluso a nivel de publicitario pueden empujarnos a una compra, a una prescripción. Pero creo que el poder de transformación más poderoso es cuando una historia es capaz de transformar la manera en que nos comportamos a largo plazo, ¿no? Lo que hacemos, ya que somos lo que hacemos, y si una historia es capaz de transformar nuestra conducta o nuestro comportamiento de manera permanente, pues en cierto modo es capaz de transformar quiénes somos, ¿no? Así que realmente el poder de las historias bien contadas, es muy poderoso. Y creo que la estructura de las historias es lo que todos tratamos de investigar, ¿no? En qué consisten las historias, en qué están formadas, ¿no? Aquí hay un concepto muy interesante que es la tabla periódica del storytelling, en la que tratamos de entender cómo las historias al final están compuestas por diferentes tropos o lugares comunes, elementos indivisibles. Al final, cuando sustraemos todos los elementos que conforman una historia, quedan esos átomos, esos componentes químicos que compaginamos para formar nuevas historias, pero que al final son elementos que todos hemos visto antes, ¿no? Que hay cierta familiaridad. Por ejemplo, si yo ahora no estoy en la misma sala en la que estáis vosotros, pero si a mí ahora mismo yo me cayera en el suelo y estuviera allí con vosotros y me empezara a poner morada y empezara a asfixiarme y no pudiera respirar, me gustaría pensar que alguien se acercaría a mí e intentaría, no sé, me haría el boca a boca, intentaría que respirara, pero al ver que no puedo respirar, cogería un bolígrafo y me lo clavaría en la tráquea, para facilitar que yo pudiera seguir con vida, ¿no? Pasando oxígeno a través de una traqueotomía de urgencia, ¿no? Esto espero que nunca lo hayáis visto con vuestros propios ojos, pero supongo que estaréis familiarizados con esa idea, lo habréis visto en una película, en una serie. Bueno, esta plataforma, la misma que ha creado esta tabla periódica del storytelling, que se llama tvtropes.org, nos destaca este tropo, que es esa traqueotomía de urgencia, ¿no? Realmente es un lugar común, lo que hablábamos, un lugar familiar, es un tropo que hemos visto en otras piezas narrativas, y esta base de datos, que es tvtropes, lo que se encarga es de organizarlas, darle sentido,
conectarlas unas con otras, incluso mostrar algunos ejemplos a lo largo de la historia de cómo se ha utilizado este tropo, ¿no? Tanto en literatura como en cómics, como en películas, series y demás. Así que es una herramienta interesante. Tiene, si os fijáis, un botón ahí arriba que es el Random Trope, es un tropo aleatorio, que como contadores de historias siempre nos pueden servir para inspirarnos y generar ideas en nuestras propias historias, como irlas refinando o generando nuevos conflictos. Así que bueno, estas historias que hemos hablado que son transformadoras y están compuestas de átomos, de estos tropos, ¿cómo podemos hacer que además consigan ese poder de transformación, ¿no? Bueno, pues aquí hay algunos componentes interesantes que hacen que las historias tengan ese poder transformador. Primero, tienes que confiar en aquel que te cuenta la historia, ¿no? Tiene que haber cierta confianza en ese contador de la historia, en ese narrador, para que realmente se pueda generar ese poder de transformación, ¿no? Digamos que pasa mucho que, por ejemplo, los políticos están muy denostados como contadores de historias, ¿no? Como narradores, ya no creemos lo que nos dicen, ¿no? Pues sí que es importante elegir quién va a contar nuestra historia, porque se va a convertir un poco en la cara visible y un poco el que va a infundir la confianza en aquel que escucha. Por otro lado está el drama, y es el drama no entendido como tragedia, sino como arco dramático, como ese viaje de transformación que hacen los personajes para que una historia tenga esa capacidad de enganche con el que escucha, ¿no? Todas las historias son historias de superación, de transformación, y al final lo que buscamos es para que se mantenga la atención necesitamos ese arco transformador dentro de la estructura narrativa que propongamos en nuestras historias. Por otro lado está la familiaridad. Necesitamos que las historias estén compuestas de elementos familiares, como pueden ser esos tropos de los que os he hablado antes. También está la simplicidad, y es que aunque las estructuras narrativas cada vez se van volviendo más complejas, porque el público cada vez es más demandante, sí que las historias están siempre compuestas por un núcleo básico, una premisa que es sencilla, es un posicionamiento, una verdad universal que resuena con el público y que siempre está en todas las piezas narrativas alrededor de las cuales se articula la historia, y siempre son simples, ¿no? Tiene que haber un núcleo fuerte y sencillo que pueda resonar de manera clara con el público. Por otro lado está la agencia, que es las historias nos tienen que dejar espacio para ser intérpretes de lo que se nos está contando. Esto es en las historias tradicionales. En las historias más interactivas e inmersivas, la agencia se refiere a la capacidad de participación y de decisión dentro de una historia que me deja un rol y me deja una participación. Por otro lado, la relatabilidad, y es la capacidad que tenemos de identificarnos con los personajes. Y finalmente la inmersión, que es pues esa capacidad que tienen las historias de hacer que nos separemos de la realidad en la que estamos y nos sintamos totalmente inmersos en esa nueva realidad, ¿no? Y tan diferente como el agua del aire, ¿no? Esa es la metáfora de la inmersión, ¿no? Así, esta inmersión es importante porque nuestro cerebro funciona de ese modo, entendiendo las historias como si nos estuvieran ocurriendo a nosotros, ¿no? Nuestro cerebro interpreta las historias desde el punto de vista de que nosotros estamos percibiendo la historia como si nos estuviera ocurriendo, del modo que si estamos contando una historia, por ejemplo, Caperucita empieza a correr por el bosque, empieza a ser perseguida por el lobo y hay un túnel oscuro, se mete, se tropieza con una rama. Solamente el imaginar a Caperucita corriendo, esto ya ha hecho que en vuestros cerebros se ilumine la zona que controla vuestro aparato motor, ¿no? Porque vuestro cerebro interpreta las historias de esa manera, casi personalista, ¿no? Como es inevitable que una narración no la vivamos en primera persona, por lo menos la interpretemos de esa manera a nivel neurológico. Así que sí, el poder de inmersión de las historias está demostrado y es importante. Así que hoy lo que quiero es contaros 9 herramientas que podéis utilizar vosotros para aplicarlas a vuestras historias y conseguir un mayor engagement, una mayor conexión con vuestro público de manera sencilla, aplicando ciertos criterios que vienen de las narrativas inmersivas o interactivas.
El primero de estas herramientas sería añadir una capa experiencial a lo que hacemos. Bueno, la experiencia es importante porque cada vez se buscan más experiencias, las nuevas generaciones buscan cada vez un ocio más experiencial, cada vez vemos más cosplayers, festivales de música, masajes, viajes de aventura. Bueno, esto es porque las nuevas generaciones buscan ese tipo de ocio experiencial y además miden el estatus de esa manera, ¿no? A diferencia de generaciones anteriores que medían su estatus pues a través de más bien posesiones materiales, ¿no? La compra de un coche, de una casa y demás. Nosotros medimos más el estatus pues si hemos ido de mochileros por Tailandia o si hemos ido a todos los festivales de música en verano, ¿no? Y esto es así porque Joseph Pine y James Gilmore en 1999 hablaban de la existencia de un nuevo sector que se añadía al agrícola, al industrial y al de servicios, que sería el sector de la experiencia. La economía de la experiencia, ¿no? Y este sector lo que hace al final es surgir para generar una diferenciación de servicios que cada vez son más similares entre sí y que necesitan pues generar un valor diferenciador para que el público decida consumir sus servicios o contratar o comprar sus productos, ¿no? Así se generan experiencias alrededor de los productos o servicios y el ejemplo que ponen Pine y Gilmore ya entonces es lo que hace Starbucks, ¿no? Y Starbucks es un ejemplo claro de cómo se genera una experiencia alrededor de un producto, ¿no? Ya desde hace años Starbucks, una cadena a nivel internacional, vende café. No todo el mundo va a conocer el café de Starbucks por su calidad, o nadie va a decir que los precios de Starbucks sean realmente baratos, ¿no? Pero lo que ofrece Starbucks desde el principio es una experiencia muy personalizada. Como veis y ya todos sabéis, ellos ponen el nombre de los usuarios en la taza, una manera sencillísima y baratísima de personalizar la experiencia. Tú entras en esos espacios y te recibe un barista, que no un camarero tradicional. Ellos ya generan una nomenclatura que hace especial la experiencia. Y entras en un espacio con una iluminación tenue, con un espacio donde sentarse que parece un salón, unos sofás cómodos y además unos grandes ventanales a través de los cuales el público que pasa por la calle te puede ver, sentarte leyendo un café. O sea, generan toda una experiencia alrededor de ese café que, como decimos al final, es solamente una parte de la experiencia, ¿no? Así que esa es una herramienta que nosotros podemos aplicar. ¿Cómo podemos crear una capa experiencial diferenciadora, personalizadora a nuestra historia, a lo que nosotros queremos contar, para generar algo memorable en nuestro público? La siguiente herramienta sería poner a la audiencia en el centro. Y bueno, para poner a la audiencia en el centro tenemos que comprender quién es esa audiencia, ¿no? Este es un diagrama que se utiliza mucho en los procesos de Design Thinking, los procesos centrados en las personas, en el que, bueno, muchas veces cuando nos enfrentamos a crear un producto o a contar una historia, comenzamos a pensar en si es viable, si hay un modelo de negocio, si se puede afrontar la creación de ese producto o proyecto. Y por otro lado también pensamos si tecnológicamente es factible, si es algo que podemos desarrollar y si está el mercado o el desarrollo preparado para generar algo así. Pero muchas veces nos olvidamos de pensar si ese proyecto es deseable, si hay un ser humano, si hay un público, si hay una dimensión personal interesada en que exista ese proyecto, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de empezar por ahí, de empezar por el público precisamente, por poner al público en el centro. Así que esta herramienta lo que os invitaría es a entender quién es ese público al que queréis llegar, entenderlo de verdad y
hacer safaris, que son una herramienta de ir donde está el público y comprender qué es lo que hacen, cómo interactúan con sus iguales, qué objetos utilizan, qué ropa utilizan, qué les gusta, para diseñar una experiencia a su medida, ¿no? Intentar dejar nuestra faceta de autores y creadores de historias y realmente entender quién es el público para ver cómo podemos crear una experiencia alrededor, ¿no? Poner capas a su alrededor, a su día a día, a su realidad, tal y como es, y que nuestra historia se acople y se convierta inmersiva porque entendamos realmente cuáles son los canales, las plataformas y el día a día de ese público al que queremos llegar. Así llegamos en cierto modo a lo que son las narrativas transmedia, que es lo que tratan precisamente de poner al público en el centro, ¿no? Para aquellos de vosotros que estéis desarrollando un proyecto transmedia o lo estéis considerando, sabréis que las narrativas transmedia básicamente se centran en tres grandes objetivos. Por un lado, construir un universo narrativo dentro del cual se pueden articular varias historias, que tiene la suficiente riqueza pues para haber generado un mundo explorable y que no se acabe con simplemente la historia de uno de los personajes, ¿no? Que haya una profundidad interesante que sea digna de investigar, ¿no? Por otro lado está que sean universos multiplataforma, es decir, que haya varios canales, varias plataformas, formatos, maneras de explorar ese universo. Esto sería, imaginad, como si fueran diferentes mirillas. Estos canales actúan como mirillas a través de las cuales podemos mirar y nos genera la sensación de que ese universo narrativo es completo o tan completo como el nuestro, ¿no? Y finalmente está la interacción del público. Estas narrativas están diseñadas y pensadas para que el público participe de manera activa de esa narración, bien a través de la gamificación, de la co-creación, de la expansión del contenido, mil maneras en las que podemos involucrar al público activamente para que deje de ser un agente pasivo. Así nace un nuevo concepto de contenido en el que en el viejo mundo pues, las piezas de una franquicia de medios tradicional se construían de manera independiente o no relacionada y muchas veces simplemente eran una adaptación del mismo contenido, como puede ser al principio Harry Potter, ¿no? Surge el libro, después del libro se hace una adaptación de ese libro como película, luego surge un videojuego que es una parte de la película, pero el consumo de todas las piezas no genera nada nuevo. En cambio, Harry Potter ahora es una franquicia transmedia, ya tiene una concepción transmedia de ese universo narrativo rico del que hablamos y las diferentes piezas que se van explotando, el parque temático, las nuevas sagas, ya se comienzan a explotar como esos elementos independientes, formatos independientes que si se consumen todos juntos genera esa sensación satisfactoria de completitud. Esto influye y nos influye como creadores en cómo afrontamos el diseño narrativo, ¿no? Antes solamente teníamos que pensar en, bueno, cuál es la historia que voy a contar y cómo la voy a contar y ya está, ¿no? Voy a hacer un guión de una película, lo escribo y me olvido, ¿no? Pero ahora desde una percepción transmedia o una percepción en que pone al público en el centro, ya desde el propio diseño de la historia tengo que empezar a pensar en cómo se va a expandir ese contenido, cómo lo voy a convertir en un contenido líquido, cómo va a haber una estrategia de fidelización, una estrategia de redes sociales, cómo se va a diseminar el contenido a sí mismo o cómo se va a expandir ese universo narrativo más allá de ese formato inicial en el que yo lo estoy imaginando. Con lo cual, la arquitectura que pone al público en el centro hace que cambie el propio diseño de la historia desde muy al comienzo, ¿no? Hace que sea una arquitectura nativa, que surja desde ese punto de vista. Así los procesos de design thinking, como mencionaba antes, pueden ayudarnos mucho para entender, empatizar con quién es el público, definirlo claramente y una vez definido, idear cuál es la historia para ese público, con qué temas va a resonar más, qué premisa podemos darle la vuelta para convertirla en algo experiencial, prototipar con ellos, entender qué funciona, qué no funciona, qué se entiende, qué gestión de las expectativas estamos haciendo y testar, ¿no? Incluso antes de ponernos a producir lo que sea el contenido audiovisual, la pieza de realidad virtual, lo que sea que nos hayamos propuesto desarrollar, ¿no? Con lo cual hay que hacer todo
un trabajo previo para realmente entender esa dimensión de lo deseable que decíamos al principio, ¿no? De cómo de deseable es esta experiencia que yo estoy desarrollando. La siguiente de las herramientas sería usar canales tradicionales como storytelling, aprovecharnos de los canales tradicionales que normalmente se utilizaban pues para diseminar la existencia de nuestra historia, ¿no? Es esa manera de entender que el entretenimiento en sí mismo y el marketing no son cosas diferentes, sino que pueden ser lo mismo, ¿no? El contenido en sí mismo, con su expansión, puede convertirse en el marketing del contenido, ¿no? Y en estos pondré ejemplos sencillos ahora que podréis entender, pero la idea es como antes estaban separados el in-world, todo lo que era intranarrativo, todo lo que pertenecía al mundo de la historia, los personajes, la historia, los sitios, los lugares, el canon, y por otro lado lo extranarrativo, todo lo que es el marketing, el merchandising, los muppies, los anuncios, ¿no? Ahora podemos aprovechar todo ese componente del out of world y llevarnos elementos del in-world, de lo intranarrativo a lo extranarrativo para seguir expandiendo y generando un contenido inmersivo. Este ejemplo creo que clarifica mucho esta idea, ¿no? Por ejemplo, esto es True Blood, un anuncio de True Blood, la serie que ya tiene algunos años, una serie cuya premisa es que hay unos vampiros que han podido abandonar, digamos, la clandestinidad de su vida como vampiros porque se ha encontrado una sangre sintética que les permite vivir entre los hombres sin tener que matarlos, ¿no? Y en este caso vemos una marquesina en un kiosco. La marquesina está anunciando, en vez de anunciar que el próximo episodio de True Blood de la serie será el próximo miércoles a las 8, nueva temporada, bla, 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 en vez de hacer esa promoción extranarrativa, hacen una expansión del universo intranarrativa. Es decir, lo que hacen es anunciar la True Blood, lo que anuncian es esa sangre sintética, como si esa sangre sintética fuera algo que yo puedo ir al supermercado a comprar, como si la realidad de esa serie fuera la realidad en la que yo habito. Y estamos empezando a aprovechar esos elementos extranarrativos para jugar a la inmersión. Otro ejemplo de una película de District 9, aquí podéis ver un banco de autobús que dice que solamente es para humanos, como si algo no humano fuera a venir a intentar sentarse en este autobús, en este banco, ¿no? Luego proporcionan un número de teléfono donde si ves algún no humano puedes llamar, hay una grabación, o sea, esto es un rabbit hole, esto es un agujero de madriguera a través del cual puedo empezar a investigar ese universo narrativo que me proponen, ¿no? Donde se genera esa inmersión. En este caso, un elemento promocional de una película que habla sobre un apartheid extraterrestre, ¿no? Con lo cual, veis que hay maneras sencillas de generar esa inmersión utilizando canales tradicionales de promoción, ¿no? En este caso, en esta película, en Prometheus, lo que hacen es que un personaje da una charla TED y esta charla TED de este personaje ficticio está en la plataforma TED, ¿no? Como si fuera, que como todos conocéis, una plataforma de difusión de ideas que son reales y se puede acceder gratuitamente, ¿no? Así estamos jugando con esta línea entre la ficción y la realidad. De este mismo modo, en un proyecto que nosotros realizamos que se llamaba El Proceso de Kafka, que es una adaptación transmedia de la novela de Kafka, del Proceso, tratamos de hacer precisamente eso, ¿no? Utilizar los canales tradicionales para seguir expandiendo la historia. Algún ejemplo de cómo lo hicimos parte de esa misma premisa de la que os hablaba antes, que nos parece siempre tan importante, y es que en el proceso, en la novela, lo que queríamos transmitir era que cualquiera puede ser acusado por la puerta de la ley y vivir su propio proceso, que es lo que le pasa a Joseph K. en la novela, al protagonista de la novela, ¿no? Que de pronto se siente en el centro de un proceso judicial que no entiende, totalmente kafkiano, absurdo, y cuanto más trata de entender de qué se le acusa, parece que más culpable se le considera, ¿no? La premisa con la que queríamos trabajar era que cualquiera pudiera sentirse así, como se sintió Joseph K. En ese proceso, ¿no? Y con esa idea empezamos a explorar más allá de las plataformas principales, que podría ser una obra de teatro, que era una obra de teatro, qué otras plataformas tradicionales nos permitían expandir esa idea, ¿no? Para eso, por ejemplo, involucramos Tinder. Uno de los personajes de la novela
la lavandera se siente sexualmente atraída por todos aquellos que tienen un proceso iniciado contra ellos, ¿no? Con lo cual tenía sentido que este personaje habitara en Tinder. Y en Tinder lo que hacíamos era generar match con diferentes personas y generar conversaciones desde ese universo narrativo, ¿no? De la forma de tus labios me indica que eres culpable, cosa que surge de la novela, o me interesa saber si tienes un proceso que se ha iniciado contra ti. Todas estas herramientas lo que hacían era generar tráfico a una web donde teníamos un interrogatorio y donde se podía seguir profundizando en este universo narrativo. O otro ejemplo de otro canal tradicional que utilizamos fue Airbnb, en el que otro personaje de la novela, que es el comerciante Block. El comerciante Block en la novela es otra persona que tiene un proceso iniciado contra él y se ha obsesionado tanto con él que acaba viviendo en la casa de su abogado. Pero el abogado le maltrata y le deja vivir allí en pésimas condiciones, en una esquina, ¿no? En un chamizo. Esto es un poco lo que tratábamos de ilustrar, cómo es la casa de ese abogado, esas condiciones deplorables de vida y donde tú puedes irte a vivir y puedes solicitar una habitación a un precio muy barato. Y bueno, pues lo que pasa en la novela con Joseph K. es que cuando Joseph K. se va a casa del abogado, este comerciante comienza a tener celos. Bueno, esto es justo lo que pasa si tratas de alquilar una habitación en el casa del abogado a través de Airbnb, que el comerciante Block lo va a impedir porque tiene celos de que el abogado te dedique más tiempo a ti que a él, ¿no? Así que, como veis, es una expresión y una manera de llegar a otros públicos y seguir expandiendo la narrativa a través de otros canales. O, por ejemplo, lo que hicimos con Wallapop. Wallapop es una plataforma de venta de productos de segunda mano entre particulares, y en este caso lo que hicimos fue poner a la venta lotes de ropa de gente que había sido eliminada por el tribunal, gente pues que había desafiado la puerta de la ley, que había tenido un proceso iniciado contra ellos y que finalmente pues se habían sido eliminados, ¿no? Y lo que pasaba es que cuando alguien compraba este lote de ropa completo, los vigilantes, es decir, los actores, uno de los actores de la obra de teatro, iba a tu casa y te llevaba el lote y te lo entregaba en mano, ¿no? Como ese vigilante de la puerta de la ley. Con lo cual generábamos y seguíamos expandiendo esa inmersión, jugando entre la línea de lo que es ficción y que es realidad. La siguiente de las herramientas que podéis aplicar es dar una misión. Claramente pensar en cómo ponemos a ese público en el centro y cómo le damos una misión que tenga algo que hacer en esta narrativa que estamos desarrollando, ¿no? Es ese concepto del el viaje del héroe, el Hero's Journey, el monomito, pero no aplicado a nuestros personajes de nuestra historia, sino desde el punto de vista del público. ¿Cómo hacemos que el público se convierta en el héroe de la historia, ¿no? ¿Cómo hacemos que ese viaje de transformación que decíamos al principio también lo viva el público? ¿Cómo hacemos que vivan un viaje de transformación? Y en este caso os voy a hablar de 19 Reinos, que es un proyecto que desarrollamos para Juego de Tronos, para el lanzamiento de la nueva temporada, de la cuarta temporada, para Canal Plus en España, para el cual desarrollamos una experiencia transmedia en la cual pues había diferentes elementos, tanto web, espacios en televisión, eventos físicos, una webserie de 5 episodios y un gran componente de eventos online y redes sociales. Todo este universo transmedia lo que trataba era de poner a los fans de Juego de Tronos en el centro de una experiencia en la cual ellos fueran protagonistas y tuvieran una misión, ¿no? Y esta misión al final se extrajo de esa premisa que viene dada de la serie, ¿no? que conoceréis. En la serie todos los personajes nos demuestran que cualquier cosa es válida por llegar al poder, ¿no? Que están dispuestos a todo por acercarse al trono de hierro y estar cerca del poder, ¿no? Y queríamos brindar a los fans esa oportunidad, ¿no? de poner ese trono de hierro a su servicio y decirles que uno de ellos se acabará sentando en el trono de hierro, pero que tendrán que luchar y hacer todo lo que esté en su mano para acabar ese viaje, ¿no? Esa es su misión, esa es la misión que les daríamos, ¿no? Así surgen los 19 reinos, inspirados en los 7 reinos de Juego de Tronos, pero con los 19 que son 19 comunidades autónomas que tenemos en España, ¿no?
Y así a cada participante se le da la oportunidad de elegir a qué familia quiere defender, a los Targaryen, a los Stark, a los Lannister, y un reino al que proteger, Madrid, Cataluña, Andalucía, con lo cual ya empezamos a hibridar esos dos mundos de la España contemporánea, pero también el de Juego de Tronos. Así, cada uno de los participantes tiene un rol específico que es conseguir que su familia conquiste los diferentes territorios y llegar a tener el mayor poder posible dentro de su territorio, ¿no? Cada uno de los territorios tiene un gobernador, que es el jugador con más poder dentro de cada uno de las familias reinantes dentro de cada uno de los territorios, ¿no? Con lo cual se convierte en una especie de juego de estrategia, muy inspirado en juegos de rol, pero con una dinámica clara y con un rol asignado, ¿no? Cada uno de esos participantes pues tiene sus diferentes variables, atributos de fuerza, de defensa, monedas, XP, insignias que pueden ir ganando o inventario que pueden ir mejorando, comprando pociones, comprando armas y demás, ¿no? Con lo cual lo que tratamos es de empoderar a ese jugador, de empoderar a ese público para que sientan que tienen una misión, que tienen algo que hacer y que tienen que medrar en ese universo que les hemos propuesto. Así, en la dinámica sencilla que planteábamos en 19 reinos, todo se articulaba alrededor de hashtags. Era en el campo de batalla, que era Twitter, pues iban a ejecutar comandos y a atacarse entre ellos, a traicionarse, a seducirse, y esto iba cambiando sus diferentes variables. También tenían pociones que podían comprar o ítems especiales que podían encontrarse y combinar para convertir en otra cosa, con lo cual al final estábamos dando una misión y les dábamos herramientas y estrategias que ellos podían ir ejecutando para acercarse a esa misión, o sea que mediante lo que hacían se daban cuenta de lo que eran, ¿no? Eso que hablábamos antes de que somos porque hacemos, ¿no? Y creo que es importante dar esa misión, dar esa claridad de qué es lo que pueden hacer y darles herramientas para que entiendan que tienen diferentes modos de comportarse y de investigar un universo narrativo. La siguiente de las herramientas es jugar con las distancias. Nosotros como creadores podemos jugar con las distancias que es básicamente lo que se conoce como proxémica. La proxémica es una parte del estudio de la comunicación humana que se centra en analizar los diferentes espacios y distancias a través de los cuales nos comunicamos con los demás, que pueden ser como círculos concéntricos alrededor de nuestra persona, ¿no? Está el círculo íntimo, que es la distancia más cercana, que solo reservamos a la gente más familiar, a nuestras parejas o familia. El personal, con el que es la siguiente círculo, donde nos relacionamos con gente con la que tenemos familiaridad y nos sentimos cómodos. Luego está el social, que puede ser el que llevamos a cabo o con el que nos comunicamos en el trabajo o en la calle. Y finalmente está la esfera pública, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, podemos estar hablando a las masas o cómo estaríamos ahora mismo si estuviéramos juntos en el espacio físico. Así, esta proxémica que viene del espacio físico real la podemos trasladar a una experiencia multiplataforma o transmedia, ya que cada una de las plataformas está contando una distancia, ¿no? La distancia pública, si la trasladamos a la esfera digital, serían las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, ¿no? Cómo nos comunicamos en esa distancia pública es diferente al resto de distancias, o lo que decimos, o cómo lo decimos, ¿no? La distancia social podría ser pues grupos de interés, cómo nos relacionamos con gente con la que compartimos intereses, o por ejemplo un email profesional, quiénes somos cuando hablamos por correo, ¿no? Cómo nos expresamos. Una distancia más cercana sería la distancia personal, que puede ser pues a través de SMS, puede ser WhatsApp, puede ser con quien hablo más cercanamente, como hablo de una manera más distendida. El lenguaje es diferente, a lo mejor utilizo más GIFs, utilizo más emojis, es una manera diferente de comunicarse. Y finalmente la distancia íntima, que a día de hoy podría ser una llamada de teléfono que casi vulnera la intimidad y decide en qué tiempo se produce, o recibir una carta física en nuestra casa, ¿no? Eso casi es
que es íntimo, ¿no? Pues como vemos, el medio es el mensaje, ¿no? Que decía McLuhan, pues también la distancia, en cierto modo, es el mensaje, y nos puede servir a la hora de saber qué queremos generar en nuestro público, porque estas concesiones que hacemos en el espacio deciden un poco cómo nos comportamos, es decir, permitimos a unas personas u otras entrar en diferentes distancias según quiénes son o según en qué lugar estamos. Por ejemplo, en un ascensor permitimos que se vulnere nuestra distancia personal, pues porque estamos en un ascensor, ¿no? Aunque genera esa sensación de incomodidad. O la situación en la que estamos, si estamos en un médico, pues le vamos a permitir que nos toque el brazo para ver si nos duele o no. Otra situación en la que no permitiríamos que otra persona nos tocara, por ejemplo, ¿no? Y esto genera emociones. Si hay cambios rápidos, vulneraciones de esas distancias y esos permisos y esas concesiones que yo he dado, o depende de la hora del día en el que se produzcan estos encuentros, estas comunicaciones, pues cambia la comunicación, cambia lo que decimos y sobre todo cambia las emociones, ¿no? Y esto, como creadores de historias, creo que es algo que podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Utilizar esos lenguajes, esas diferentes plataformas y utilizarlo para generar emociones, para generar incomodidades o generar comodidades e intimidades, ¿no? Es algo que podemos jugar con todas esas distancias para generar una paleta más rica de cómo estamos contando nuestras historias. Al final, todo lo que seguimos buscando es generar inmersión, ¿no? Y estos 3 puntos, que son los mecanismos de inmersión de los que hablan Rigby y Ryan en este libro que se llama Glued to Games, este libro lo que hace es analizar qué tienen los videojuegos que hacen que nos sintamos tan atrapados por ellos, ¿no? Y este juego lo que hace, este libro lo que hace es analizar esas 3 presencias que generan la inmersión en los videojuegos. Pero es muy interesante porque las podemos aplicar a nuestras narrativas inmersivas. Y son tan interesantes que estos 3 elementos son los siguientes 3 puntos y las siguientes 3 herramientas de las que os voy a hablar ahora. Así, la presencia física sería la siguiente herramienta. ¿Cómo podemos usar la presencia física para generar la inmersión? Ahora estamos en un momento de hiperconexión digital en el que todos estamos atrapados por las pantallas, por el mundo online, y esto hace que vivamos un momento de revalorización de lo físico. Todo lo que ocurre en el espacio físico, por su carácter efímero, por su carácter único, se puede revalorizar, ¿no? Porque al final vivimos en un mundo plagado de contenidos digitales, totalmente siempre al acceso de nuestra mano, reproducibles, ingentes. Entonces lo físico como único y reproducible y efímero se revaloriza, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar o añadir eso a nuestras narrativas, que pueden ser digitales, pero a las que se les puede sumar ese componente físico, ¿no? Este es un ejemplo de en 19 reinos, como esa experiencia que os hablaba, que era totalmente digital, tenía sus momentos de encuentro físico. Aquí vemos a Edwig, el personaje mentor de los jugadores, haciendo una arenga en la que les anima a dejar de ser esclavos y buscar y perseguir sus sueños, decidiendo por qué casa van a pelear, ¿no? Esto hace que ese pequeño momento de evento en vivo, de presencia física, le dé una dimensión más real y más emocional a una experiencia digital. En este evento en el que Edwig, como os he dicho, arengaba a la gente, luego se les daba un pergamino, una vez se había ido, diciendo que esa persona a la que acababan de conocer pues era un fugado, y se ofrecía una recompensa a cualquiera que ofreciera información de esa persona, ¿no? Porque era un salvaje fugado del muro, realmente, ¿no? Y entonces cualquiera que se pusiera en contacto con Lord Andrew Locke a través de un mail que proporcionábamos, podía ganar unos venados de plata, unas monedas, y además comenzaba un role-playing, ¿no? Porque ellos empezaban como a hablar de, pues mi señor, tuve la mala fortuna de cruzarme la noche del jueves con dicho personaje. Les dimos, en cierto modo, la oportunidad de empezar a convertirse en un personaje dentro de ese universo, porque habían vivido en primera persona físicamente esa presencia física de ese personaje, ¿no? También en 19 reinos quisimos resignificar lugares
que eran eminentemente digitales, como pueden ser la web, Facebook o Twitter, los convertimos en lugares de encuentro físicos, los fisicalizamos, denominándolos de manera física, ¿no? La web siempre hablábamos de ella como el fuerte, porque era donde preparabas tu perfil. La plaza era Facebook, donde solo ibas a comentar, a hablar con la gente de la experiencia. Y Twitter era el campo de batalla, solamente se iba a ejecutar comandos, como habéis visto antes, ¿no? Pero como veis, todos tienen una dimensión física y esto hacía que pudiéramos integrar orgánicamente otros partners que formaban parte de la experiencia. Teníamos a la FNAC, que es una tienda de cultura, de DVDs, de libros, de discos, pues a través de también su magazine digital, clubcultura.com, participaban en la experiencia como El Bosque, y cuando hablábamos de la FNAC, de las tiendas de la FNAC, hablábamos del Bosque. Medistation, que es un portal de videojuegos que tenía un lenguaje mucho más joven y mucho más desenfadado, era el Burdel. Y Gigamesh, que es la editorial de Juego de Tronos en España, pues era el campamento militar y como tal participaba en la experiencia. Así que hay, como veis, elementos físicos dentro de un universo digital, ¿no? ¿Por qué no? Toda la experiencia también terminaba con un evento físico, que era el evento de coronación. Como os he dicho, al final la misión era conseguir sobrevivir a las batallas para conseguir sentarte en el trono de hierro, y así fue. Tuvimos un ganador que fue el gobernador de Islas Baleares, que consiguió sobrevivir a la gran batalla final, y nos lo trajimos de Islas Baleares para sentarle en un evento de coronación en el trono de hierro. Edwick sería el que le pondría la corona. Así como veis, la presencia física hace que nuestro público se conecte, pero también es importante la presencia emocional. Y la presencia emocional también en el ejemplo de 19 reinos la conseguimos con ese personaje, precisamente, Edwick. Edwick, que sería ese personaje que hemos visto en el espacio físico, pero que también se manifestaría a través de una webserie de 5 episodios, una webserie en la que Edwick hablaba a cámara directamente y nos apelaba a los jugadores como guerreros. Decíamos que éramos sus guerreros y nos iba preparando para la batalla, para toda esa dimensión online de las guerras y de los comandos que tendrían que ejecutar. Él nos iba preparando, aparte de que nos iba contando su historia, ¿no? Con lo cual hay se nos presupone una implicación emocional, ¿no? Porque en esa experiencia gran parte de la interactividad estaba automatizada, tú podías redimir códigos que ibas encontrando en tiendas de la FNAC y había una respuesta automatizada en Twitter, y como gran parte de todo ese tráfico que había online estaba automatizada, nos permitía emitir respuestas personalizadas. Teníamos al actor, a Edwick, que podía grabar vídeos directamente hablando a personas que estaban interactuando en la experiencia, ¿no? Por ejemplo, teníamos una jugadora que se quejaba mucho de que no había suficiente dinero para comprar armas, y era cierto, porque la economía del juego no estaba bien balanceada. Y, por ejemplo, lo que hicimos fue un vídeo de Edwick hablándole a ella directamente, diciéndole: eres muy pesada, ya te he escuchado, voy a hablar con el comandante del fuerte y les voy a pedir que os den una paga si la solicitáis los lunes, por ejemplo, ¿no? Y estos pequeños momentos generaban un gran impacto emocional, no solamente en esa jugadora, sino en toda la comunidad, porque había una presencia emocional directa, ¿no? Esto también pasaba en el proceso, el otro proyecto del que os hablaba, ya que, por ejemplo, esa web a la que tratábamos de dirigir a todo el mundo, la Puerta de la Ley, que era esa expresión de ese organismo represivo y que ejecutaba los procesos, lo que tratábamos es que los participantes hicieran un interrogatorio online en el que nos daban cierta información sobre su pasado, cómo le llamaban de pequeña, se consideraba culpable, inocente, o cuál es su mayor miedo, ¿no? Y esa información desencadenaba un seguimiento digital antes de que vinieran a ver la obra de teatro, bien porque empezábamos a mandarles SMS diciendo: deja de hacer eso, no deberías estar haciendo eso, recuerda que tienes un proceso iniciado contra ti, o les mandábamos emails con, por ejemplo, un artículo de prensa donde se incluía información que nos habían dado ellos, su nombre, su apellido, sus declaraciones en el interrogatorio.
o incluso hacíamos llamadas de teléfono, eran llamadas automatizadas, programadas con grabaciones de los vigilantes diciéndoles que no podían abandonar la ciudad, por ejemplo. Pero bueno, en este caso las llamadas empezaron por un problema con nuestra programación, empezaron a realizarse en mitad de la noche, cosa que nos preocupaba un montón. Pero resulta que, como dicen mucho en Silicon Valley, esto de it's not a bug, it's a feature, no es un problema, es una característica, ¿no? Resulta que eso de hacer llamadas en mitad de la noche es algo que a la gente le empezó a llamar mucho la atención. Por eso de la proxémica que hablábamos antes, ¿no? De se vulnera una concesión y de pronto se genera una emoción, ¿no? Me están llamando en mitad de la noche para decirme que no abandone la ciudad, no estoy formando parte de algo y es personalizado, no hay una implicación emocional muy clara. Así, cuando los participantes llegaban al teatro, les pedíamos su número de expediente, que era un número que se les había asignado cuando hacían el interrogatorio, y chequeábamos en la nube si se habían declarado culpables, inocentes y demás. Si no habían hecho el interrogatorio, les llevábamos a unas videocabinas personalizadas donde tenían que meter la cabeza e interactuar con un vigilante cara a cara, de nuevo presencia emocional directa, porque se nos habla en primera persona. Pero lo más interesante quizás es que al llegar al teatro, al comprobar su número de expediente, cada uno de los actores recibía en sus smartwatches información que habían proporcionado en sus interrogatorios días antes, y los actores la usaban para generar estas experiencias íntimas, ¿no? Es decir, que por ejemplo un actor con el que no habías interactuado nunca se te acercaba y te decía, bueno, sé que de pequeña te llamaban fulanita, o le decía, sé que tu mayor miedo son las arañas, no te preocupes que aquí dentro no va a haber ninguna, o algo así, ¿no? De manera que ellos no sabían o no recordaban la información que habían proporcionado días antes, y desde luego no habían visto nunca a esos actores, pero ellos sí sabían esa información de ellos, ¿no? Generando esa idea de que el proceso lo sabe todo sobre ti, no puedes escapar de él y demás, que es esa premisa de la que hablábamos antes. Y al final es lo que buscamos, esa presencia emocional directa, ¿no? Y finalmente es la presencia narrativa de las tres presencias la siguiente herramienta que podemos utilizar. La presencia narrativa, de la que también habla Janet Murray en Hamlet, en La Holocubierta, habla de la creación activa de la incredulidad, a diferencia de la suspensión de la incredulidad, que es una manera de generar la inmersión. Pero con el Transmedia Storytelling, con poner al público en el centro, con las narrativas inmersivas, la creación, la credulidad se genera de manera activa, estando presentes en la narrativa mediante la agencia de la que hablábamos, ¿no? En el caso de 19 reinos, lo que hacíamos era, por ejemplo, pedirles que expandieran mediante User-Generated Content, con contenido usuario por los jugadores, pues bien, se llevan los 19 reinos por ahí a sus visitas, o hacían sus propios fotomontajes, que bien eran casi cómicos, y eran haciendo guiños a cosas que estaban pasando en la realidad de ese momento. Por ejemplo, unas elecciones europeas en las que votaron a los 19 reinos. O también les dábamos espacio para que ellos crearan sus propias piezas, ¿no? En este caso es importante, cuando creamos estas narrativas, dejar los espacios blancos que el público puede completar. En este caso, como os decía, cada semana había nuevas armas que se podían comprar en la tienda de los 19 reinos. Y lo que hicimos es que una semana pues era el público el que podía crear, los guerreros podían crear sus propias armas y someterlas a la votación de la comunidad, y las que se decidieron que eran las mejores armas se convirtieron en elementos digitales que realmente el público podía luego comprar, ¿no? Con lo cual ellos formaban parte directa de la creación de ese universo, ¿no? Esa presencia narrativa de la que hablamos. O, por ejemplo, estos ejemplos en los que pasó algo en 19 reinos, y era que la gente, como os decía, se podían atacar en Twitter, ¿no? Lo que pasa es que cuando te atacaban y te dejaban sin puntos, te mataban y podías morir y a las 3 horas resucitabas. O sea, durante 3 horas no podías jugar o seguir interaccionando, ¿no? Y pasó una cosa interesante, y es que la gente empezó a atacar a sus compañeros y luego borraba los tweets, con lo cual la gente se moría, pero no sabía que les había matado porque habían borrado el tweet.
Y esto fue muy curioso porque nosotros como creadores no podíamos hacer nada porque Twitter funcionaba de ese modo y no podíamos cambiar cómo funcionaba Twitter, pero la propia comunidad empezó a tomar las riendas, a tomar esa presencia narrativa de la que hablamos y empezó a generar su propia ética respecto a ese hecho, ¿no? Y es que la comunidad empezó como a desechar a la gente que se dedicaba a borrar tweets, estaba mal visto y digamos que no formaban, les dejaban fuera de la comunidad, ¿no? Con lo cual se tomaron esa presencia narrativa muy seriamente, ¿no? Cogiendo las riendas de ese universo. Tanto es así que este es el ejemplo más paradigmático de lo que pasó en 19 Reinos, ¿no? En esa presencia narrativa. Este es un edicto que publicó el que consiguió llegar a ser el gobernador de Extremadura en una de las últimas semanas. Consiguió ser el gobernador de Extremadura y en agradecimiento a Edwig, a ese personaje del que os hablaba que era como el mentor, en agradecimiento a todo lo que había hecho por él, en el reino de Extremadura le nombraba un hombre libre, es decir, le liberaba de la carga de ser buscado para darle muerte. Bueno, pues a este edicto de este rey se sumaron los 18 reyes restantes, recordad que eran 19 reinos, y al sumarse los 18 reyes restantes, básicamente lo que hicieron fue a Edwig un hombre libre en todos los territorios. Cosa que no es como nosotros queríamos terminar la historia. Nosotros queríamos, como una buena experiencia de Juego de Tronos, que un personaje muy querido acabara muriendo, ¿no? Pero efectivamente la presencia narrativa fue tan potente que tuvimos que modificar el final de la historia. Al final, por eso Edwig corona al rey y no es decapitado como nosotros queríamos, ¿no? Con lo cual, la presencia narrativa puede ser una herramienta muy potente, pero como creadores tenemos que dejar ir quizá esa capacidad de decisión o estar muy atentos y escuchar a lo que la comunidad quiere y ser flexibles, porque al final esa presencia narrativa es un síntoma claro de la inmersión, que es lo que estamos buscando. Así que bueno, la última de las herramientas de la que os hablaré hoy es dejar hacer. Dejar hacer como algo, como un paradigma importantísimo de nuestras narrativas inmersivas, interactivas. Queremos buscar públicos que puedan hacer dentro de nuestras narrativas, ¿no? Y aquí hay un diagrama que son los tipos de Bartel, que son cómo Bartel diferencia los diferentes tipos de jugadores. Jugadores no solo de videojuegos, sino de juegos en general, pero creo que se aplica muy bien a las narrativas inmersivas, las narrativas que dejan espacio a los participantes, ¿no? Los tipos de Bartel son 4, diferencian a los jugadores en killers, como esos que son los asesinos, pero entendidos como los que les gusta la competición, les gusta ganar, les gusta quedar por encima de otros, liderar los rankings, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado están los achievers, los logradores, que son los que quieren completar las misiones, coleccionar todos los objetos, lograr en general, ¿no? Luego están los socializers, que lo que disfrutan es hablando con otros o interactuando con los personajes, indagando en los pasados, los que disfrutan más de sus historias, hay una interacción social, ¿no? Y finalmente están los explorers, los exploradores, que lo que buscan es abrir todos los cajones, encontrar todos los secretos, encontrar los límites del universo de esos juegos que se proponen, ¿no? Y bueno, estos 4 tipos de jugadores no son estanco, es decir, no solamente pertenecemos a uno, pero sí es cierto que cada uno de nosotros tenemos un tipo de participación que nos gusta más o menos, ¿no? Con lo cual es interesante a la hora de pensar en nuestras experiencias inmersivas cómo generamos una experiencia que pueda ofrecerle algo a cada uno de estos 4 cuadrantes, ¿no? Para que sea lo más completa posible. Cómo hacemos que haya algo que hacer en estas 4 dimensiones en nuestra experiencia inmersiva. Uno de los ejemplos, los que más he estado trabajando últimamente, esta soy yo, es un proyecto que se llama The Black Stage, en la que precisamente nos hemos puesto como meta dejar hacer al público. Y en este caso estas son unas gafas de realidad aumentada, que no virtual, gafas que superponen elementos digitales a la realidad. Y lo que buscamos es convertir al público en protagonista de un videojuego en el espacio físico.
Y para eso les ponemos estas gafas que les van dando variables de gamificación o pistas, o les vamos lanzando contenidos, pero que se combinan con una experiencia de teatro inmersivo, donde hay espacios inmersivos, escenografías inmersivas, donde hay actores con los que interactúas, se generan narrativas ramificadas y bueno, mientras los participantes llevan esas gafas, también hay espacios y elementos sensorizados según cómo actúan o interactúan con esos elementos, en las gafas reciben una información u otra, o en las gafas se les dan pistas de cómo tienen que interactuar con los actores para completar las misiones. Así que bueno, ese es un poco donde estamos explorando y profundizando ahora, cómo podemos dejar hacer a los participantes en el mayor grado posible, ¿no? En una experiencia explorable a todos esos niveles. Y bueno, creo que dejar hacer es importante porque, como ya os he comentado, somos porque hacemos. Y aquí me gusta siempre hablar de esta cita de Nietzsche, que dice que no hay ningún ser detrás del hacer, del actuar, del devenir. El agente ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo. Y por eso la agencia, esa de la que hablábamos, el agente, es tan importante, porque cómo vamos a invitar a nuestro participante a hacer dentro de nuestra narrativa es la manera más potente de generar la inmersión, porque al final conectamos con quiénes somos. Si nos dejas hacer, vamos a entender quiénes somos, quiénes seríamos en ese universo que estás planteando, ¿no? Y esa creación activa de la credulidad es la manera más potente de generar la inmersión, que al final es lo que todos buscamos como creadores de historias. Así que os dejo con esta última reflexión, un pequeño resumen de esas 9 herramientas de las que hemos hablado: añadir una capa experiencial, poner a la audiencia en el centro, usar canales tradicionales como storytelling, dar una misión, jugar con las distancias, la presencia física, la narrativa, la emocional y finalmente dejar hacer. Así que espero que podáis aplicar estas herramientas en vuestras historias, que podáis generar la mayor inmersión posible, basándose en lo que ya tenéis y en vuestras narrativas que seguro son muy potentes. Y poco más, os deseo lo mejor y os agradezco que hayáis compartido conmigo este ratito.